Bueno, recientemente realicé una de las visitas más fascinantes que he realizado en mi memoria reciente a este sitio arqueológico muy famoso y muy importante aquí en México llamado Teotihuacán. Y Teotihuacán no solo es fascinante por las colosales proporciones de sus pirámides y de su arquitectura, sino que la historia detrás de Teotihuacán es todavía más fascinante. Pero creo que es todavía más fascinante por el simple hecho de que no sabemos mucho al respecto. Los teotihuacanos, a diferencia de otras culturas como lo son los mayas, como lo son los aztecas, no dejaron escrituras, no tenían un sistema de escritura. Lo que sabemos de los teotihuacanos lo sabemos por esculturas, lo sabemos por murales, lo sabemos por símbolos, pero la realidad es que no sabemos mucho de los teotihuacanos. No sabemos por qué se desocupó la ciudad. Una vez que los aztecas encontraron Teotihuacán fue cuando ya estaba en ruinas. Este pueblo es todavía más antiguo. Me parece sumamente curioso que las pirámides de Teotihuacán también tienen alineación con los astros, especialmente con el sol. Están alineados con la posición del sol en los equinoccios y en los solsticios. Y esto nos habla acerca de un profundo entendimiento astronómico por parte de una civilización antiquísima, lo cual me parece todavía más fascinante. Y para acabarla de fregar, los teotihuacanos tenían conchas de mar y caracoles de mar en ciertas esculturas y en ciertos murales. Y aquí lo que me parece justamente más interesante es por qué tenían este tipo de artefactos si Teotihuacán no está nada cerca del mar. Lo más que se me ocurre es que debido a que Teotihuacán era un centro comercial sumamente importante de los pueblos mesoamericanos, gracias a rutas de intercambio pudieron haber obtenido estos artefactos. Y bueno, la intención de este video no es para nada descifrar el misterio de Teotihuacán, porque si un grupo de arqueólogos profesionales que han dedicado décadas de su vida a estudiar este lugar no han logrado encontrar una respuesta, claro que yo no la voy a encontrar. Sin embargo, me gustaría darle luz a muchas de las cosas que existen en Teotihuacán y seguir investigando acerca de este fascinante lugar. 10 pesos. Es con la forma de la serpiente emplumada Quetzalcóatl. ¿Ves? Y topa, 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 topa. Ahí va el sonido, ¿eh? Mágico. Soy uno de ellos, básicamente. Y bueno, para poder empezar a hablar acerca de Teotihuacán, primero tenemos que remontarnos a un México mucho más viejo, a un valle de Teotihuacán que no es nada parecido al que vemos hoy en día. Hoy en día vemos un valle de Teotihuacán el cual es bastante árido. Es básicamente un desierto en donde todo está seco. Pero hace 2000 años, el Teotihuacán no era así. Teotihuacán era mucho más húmedo, contaba con agua potable y tierras muy fértiles para la agricultura. Y es aquí donde empiezan a llegar los primeros grupos poblacionales desde el centro de México y desde costas del Golfo a Teotihuacán. Estamos hablando de 200, 150 a.C., más o menos. Aquí es donde también podemos especular que Teotihuacán era un centro multicultural, en donde gente de varias regiones se reunía para poder vivir en esta gran urbe. Y bueno, aquí es importante tocar un suceso que según algunos arqueólogos es bastante importante para el desarrollo de la urbe que es Teotihuacán, y este suceso es nada más y nada menos que la erupción del volcán Xitle cercano a la Ciudad de México. No sabemos a ciencia cierta en qué año sucedieron las erupciones del volcán Xitle, sin embargo sabemos que pudo haber sido en algún periodo de tiempo entre 200 a.C. y 500 después de Cristo. La cosa es que estas erupciones coinciden perfectamente con el periodo de tiempo en el que se desarrolló Teotihuacán. Y es aquí donde podemos llegar a pensar que la creación de Teotihuacán fue gracias a migrantes que se trasladaron desde sus hogares perdidos gracias a la erupción del volcán a Teotihuacán. Y si no, podemos intuir o podríamos de algún modo llegar a la conclusión de que incluso si Teotihuacán ya estaba establecida, la erupción de este volcán Xitle ocasionó que los migrantes contribuyeran fuertemente al desarrollo de esta ciudad y aparte a llegar a lo que sería su apogeo, su época más importante que se dio de los siglos II al siglo VIII después de Cristo, más o menos. Incluso me atrevería a decir que si estamos en lo correcto en esto, aquellos que emigraron gracias a la erupción del volcán Xitle contribuyeron fuertemente a la creación de las pirámides. Y es más o menos en estas fechas, que son siglo II, año 200 después de Cristo,
que comienza el máximo apogeo de la ciudad que era Teotihuacán. Y Teotihuacán se convierte en probablemente el centro cultural, religioso, comercial más importante de la historia de los pueblos precolombinos de Mesoamérica. Estamos hablando de una urbe de una importancia inmensa, una urbe que tenía rutas comerciales a largas distancias, rutas comerciales con pueblos de Monte Albán en Oaxaca y con pueblos mayas incluso, llegando hasta las costas de Yucatán. Se sabe que los teotihuacanos intercambiaban materiales como lo es la obsidiana, que era probablemente el material más importante y más útil en esa época, con pueblos como lo son los mayas, a cambio de materiales como lo era el jade. ¿Por qué? Porque el jade era sumamente importante para los teotihuacanos y es un tema que eventualmente tocaremos en este video porque tiene que ver con la fertilidad. Algo que es bastante recurrente en los murales y en todos los restos que se han encontrado de Teotihuacán. Otra cosa importante a destacar es que es aquí también donde se puede complementar la teoría de que Teotihuacán era un centro multicultural. Después de la erupción del volcán Xitle, que se cree que pudo haber sido un suceso bastante importante en la historia y en la construcción de Teotihuacán, y de la llegada, como previamente se mencionó, de pueblos del centro de México y de las costas del Golfo, estamos hablando de que Teotihuacán era probablemente un conglomerado de muchas culturas y de gente proveniente de muchos lugares distintos. También estamos hablando de un lugar con una población inmensa, una de las urbes más grandes del mundo en la época. Estamos hablando de una población de aproximadamente entre 100.000 y 200.000 personas, que para la época era inmenso. Entonces la importancia de Teotihuacán aquí es, vaya, no podemos negarla. Y bueno, aquí es donde se vuelve todavía más intrigante la cosa con Teotihuacán, pues no sabemos mucho de Teotihuacán, como se dijo en la introducción de este video. Muchas de las cosas que sabemos de Teotihuacán es gracias a los aztecas, los mexicas. La cosa es que es desde su punto de vista. Ellos fueron los que denominaron a la pirámide del Sol como la pirámide del Sol, a la pirámide de la Luna como la pirámide de la Luna, pero realmente no sabemos el propósito original de estas construcciones, no sabemos el nombre real de la civilización teotihuacana, y Teotihuacán tampoco es el nombre original de esta ciudad. Este es el nombre que los aztecas le dieron a Teotihuacán, pero realmente nosotros no tenemos el conocimiento de la cultura original, de la civilización original que habitó este lugar. Estamos hablando de una civilización de teotihuacanos de quien no se sabe mucho, no dejaron muchas escrituras, todo lo que sabemos de ellos es a raíz de murales. Tengo entendido que se cruzaron con los mayas, intercambiaron obsidiana con jade. Es fascinante simplemente. Me gustaría poder decir más, pero no soy experto en el tema realmente. Y la caminata está bien pinche larga. Bueno, para poder continuar con esta investigación acerca de Teotihuacán, tuve que recurrir a un recurso más sofisticado que el internet, que en este caso es un libro. Y hace poco pedí este libro por Amazon. Es uno de esos libros del Fondo de Cultura Económica o de Antropología. Este libro se llama Un palacio en la ciudad de los dioses, Teotihuacán. Y vaya, creo que hay muchas cosas que intento encontrar en internet y realmente no creo que las encuentro del todo. No hay suficiente información de Teotihuacán en el internet, entonces pues tuve que recurrir a esto y de momento puedo decir que está complementando perfectamente todo acerca de lo que estamos hablando en este momento. Y otra cosa, ayer fui al Museo de Antropología y ahí también excavé un poco de conocimiento, de datos que van a ser utilizados, entonces pues vaya, creo que se está formando un video muy robusto, muy rico en contenido, el cual está bastante bueno. Y bueno, en otras cosas, yo sé que siempre me están viendo con este suéter absolutamente todo el tiempo que estoy grabando. Sí me baño, sí cambio de ropa, pero pues esta es como mi sudadera para estar en casa realmente. Entonces, sí me baño, creo. Pásame. Y bueno, para poder seguir hablando de Teotihuacán, surgen varias preguntas a raíz de la falta de información en cuanto al origen. La cosa en cuanto al origen es que nos preguntamos a quién estaba dedicada esta ciudad y cuáles eran sus principales deidades.
Y dentro de estas deidades se encuentran algunas bastante conocidas, pero una en particular resalta entre todas, creo yo, gracias a la incertidumbre y a la falta de información que se tiene acerca de esta. Estamos hablando del dios de las tormentas. Según el Museo de Antropología, el dios de las tormentas es un dios que fue más representado que todos dentro de Teotihuacán y uno que se asemeja bastante a Tlaloc, el dios de la lluvia. Este dios de las tormentas no tiene un nombre, ya que realmente no sabemos cuál era el nombre original que se le dio por parte de los teotihuacanos. Lo que sí sabemos es que estaba fuertemente relacionado con la fertilidad, el cual es un tema que está bastante presente en todos los murales y en todo el arte de Teotihuacán, por lo que podemos deducir que esta ciudad tenía una fuerte relación con esta fertilidad. Según este mismo Museo de Antropología, todas las esquinas de todos los cuerpos de la Pirámide del Sol contenían restos de niños, y algunos arqueólogos creen que estos restos de niños eran ofrendados a quien era el dios de las tormentas. Y debajo de la Pirámide del Sol igual encontramos una cueva, el cual es un simbolismo de origen y de donde podían yacer los dioses. Entonces, realmente no sabemos con exactitud a quién estaba dedicada la Pirámide del Sol. Podemos especular que era el dios de las tormentas, podemos especular que era el mismo dios del sol, pero aquí encontramos una fuerte conexión con el dios de las tormentas, no solo en su arte, sino en su arquitectura. Lo mismo sucede en el templo de Quetzalcóatl, en donde podemos ver que hay cabezas intercaladas, donde se encuentra la cabeza de serpiente y la cabeza de otro dios del cual yo realmente no sabía de quién podría ser, pero según el Museo de Antropología esta es la cabeza del dios de las tormentas. Entonces cabe recalcar aquí que según este museo el dios de las tormentas no es Tlaloc, es un dios completamente aparte, pero aquí es donde está el misterio, porque muchas veces, según el mismo museo y según muchas fuentes de información, Tlaloc también está presente dentro de los murales. Sin embargo, si buscamos dios de las tormentas de Teotihuacán en internet, vemos que tampoco va a haber mucha información. Otra deidad que realmente no necesita ninguna introducción y que es bastante importante mencionar en cuanto a la historia de Teotihuacán o en cuanto más bien su cultura, religión, es nada más y nada menos que la serpiente emplumada Quetzalcóatl. Si alguno de ustedes es latinoamericano o mexicano, saben perfectamente que Quetzalcóatl es una de las deidades, si no es que la deidad más importante de todo el panteón de dioses mesoamericano, y no solo de los teotihuacanos, sino de muchas otras culturas como lo son los aztecas y los mayas. Estamos hablando de una extensión territorial inmensa, que va desde Guatemala hasta el centro de México. Entonces esto de por sí ya es impresionante. En Teotihuacán se empiezan a ver las primeras, ¿cómo podríamos decirlo?, representaciones de Quetzalcóatl de toda Mesoamérica en los murales, los frescos que se encontraban en Teotihuacán. Según el libro Un palacio en la ciudad de los dioses, Teotihuacán, esta ciudad estaba completamente dedicada a Quetzalcóatl. Y es aquí donde me gustaría entrar a un tema bastante interesante que vi en este mismo libro, el cual es los grandes artesanos. Es en viejos documentos donde se nos menciona de la existencia de los súbditos de Quetzalcóatl, quienes eran los grandes artesanos. Estos grandes artesanos, según estos mismos documentos, decoraban todas sus paredes, todos los murales con esta técnica de pintura que eran los frescos. Y la hipótesis que se plantea en este libro de un palacio en la ciudad de los dioses de Teotihuacán es que esta ciudad estaba dedicada a Quetzalcóatl por el hecho de que absolutamente todos los muros y paredes de Teotihuacán estaban pintadas con esta misma técnica que son los frescos. La misma técnica que utilizaban los grandes artesanos súbditos de Quetzalcóatl. En estos mismos documentos donde se habla acerca de los grandes artesanos figuran palacios de esplendor mítico. Y es aquí en Teotihuacán donde se encuentran varios palacios. Y vaya, lo mismo sucede en otras ciudades como lo son Tenochtitlán, en donde también en este libro se especula que esa ciudad fue creada a la semejanza de aquella depictación, de aquella representación de Quetzalcóatl. Entonces, si los periodos de tiempo son Teotihuacán antes que Tenochtitlán, podríamos deducir de algún modo que Teotihuacán fue una ciudad que influyó culturalmente en varias civilizaciones futuras a Teotihuacán. Entonces, Teotihuacán no solo estaba dedicada a Quetzalcóatl, sino que tenía una importancia cultural bastante grande. La última deidad que me gustaría tocar dentro de esta sección es el dios del fuego y el dios viejo, el cual es literalmente su significado, el cual es Huehueteotl. Y vaya, sabemos que Huehueteotl era sumamente importante para los teotihuacanos porque se han encontrado una infinidad de figuras de Huehueteotl dentro de esta ciudad, en todas las ruinas y restos arqueológicos.
El culto del fuego, el cual estaba dedicado a Huehueteotl, data desde más o menos 400 a.C. Este es un periodo de tiempo que coincide perfectamente con la formación de Teotihuacán. Y vaya, Teotihuacán sabemos que se originó más o menos como en 200 a.C., pero 400 a.C. indica que ya existía este culto de fuego antes de la construcción de Teotihuacán, y probablemente estas influencias del culto de fuego iban desde antes hasta la construcción de Teotihuacán. Y vaya, se especulan muchas cosas, dentro de estas que la pirámide del Sol estaba dedicada a Huehueteotl, y muchas de estas cosas al final son suposiciones. Sabemos que la historia es especulativa, sobre todo con una ciudad como Teotihuacán, de la que no se sabe mucho y no tenemos mucha información. Una de las cosas que leí que creo que vale la pena mencionar y habla acerca de la importancia del fuego para estas culturas es que el fuego era un elemento sacralizado que definía y enlazaba los ciclos, procesos sociales, naturales, rituales y míticos. Si podemos notar alguna relación dentro, o más bien a través de estas deidades que se acaban de mencionar, creo que la deberíamos de enlazar empezando por el dios de las tormentas y Tlaloc, no sabemos cómo poner esta situación, y Quetzalcóatl. ¿Por qué? Porque ambos dioses estaban bastante relacionados con el tema que es la fertilidad. Y en Teotihuacán vemos muchos murales en los cuales varias imágenes hacen alusión a esto que es la fertilidad. Un ejemplo de esto es que Quetzalcóatl en ocasiones es representada con un Tlaloc saliendo de su boca, y Tlaloc era simbolismo de la fertilidad. Y vaya, sabemos que el agua tiene mucho que ver con la fertilidad, pero también sabemos que Quetzalcóatl es bastante importante para esto, pues también se le conoce como dios de la fertilidad. Quetzalcóatl en realidad es dios de muchas cosas. Hablando del dios de las tormentas, en ocasiones se le representa con un lirio acuático saliendo de su boca. Esto también podría hacer alusión a la fertilidad. Y creo que es importante profundizar en este tema de la fertilidad porque hay muchas representaciones de esto en Teotihuacán, no solo en sus murales, sino también en su arquitectura. Muchos dicen que alguna de estas pirámides se utilizaba como centro religioso para poder hacer rituales relacionados a la fertilidad justamente. Entonces, vaya, tenemos un común denominador en muchas de las temáticas, muchos de los lugares, sitios de Teotihuacán, el cual es la fertilidad, y vale la pena darle un vistazo más profundo. Cabe recalcar que esta caminata es larguísima. No sé si se alcanza a ver al fondo. Sí, ahí está. Yo creo que estamos como a 5 kilómetros de la pirámide, más o menos. Ahora que fui al Museo de Antropología me compré esta cosa. Realmente no sé cómo llamarla. Sería sencillo llamarla dibujo, pero tengo entendido que está como impreso a tinta. No tengo idea. La cosa es que es de una máscara teotihuacana. Y según la cultura teotihuacana, las máscaras eran de suma importancia. Algo vi en el Museo de Antropología que las máscaras normalmente en los antiguos pueblos mesoamericanos eran utilizadas para rituales religiosos. Y también los chamanes utilizaban las máscaras, entonces pues en este caso es una máscara teotihuacana. Yo pensé que era jade lo que tenía encima, pero está hecha de diversos materiales de lo que está recubierta la máscara. Muy interesante. Hace mucho tiempo sucede algo que resulta ser uno de los sucesos más importantes en la historia de la humanidad. Y este suceso es la transición que se realiza del nomadismo al sedentarismo. Y esta transición sucede gracias al descubrimiento de una práctica, la que hoy conocemos como la agricultura. Los humanos se vuelven capaces de poder asentarse en un lugar y de quedarse a formar una vida ahí. Y esto es gracias a la cosecha de su comida. ¿Y cómo se da esto? Es gracias a la fertilidad. Y es aquí donde entramos al tema de la fertilidad, el cual es un tema muy recurrente en las culturas mesoamericanas. Tenemos deidades dedicadas a la fertilidad y deidades que están relacionadas completamente a la fertilidad. Por esta razón es importante tocar este tema desde su raíz, porque cuando hablamos de Teotihuacán estamos hablando de una ciudad que tiene una relación sumamente profunda con la fertilidad. Y bueno, hablemos de Teotihuacán y su relación con la fertilidad, porque realmente
A lo largo de toda esta investigación que he estado haciendo para hacer este video, el tema más recurrente ha sido la fertilidad. En todos lados está mencionada la fertilidad y en todos lados está presente. Si nos vamos a los murales, por ejemplo, del patio de los jaguares, podemos encontrar jaguares que tienen trompetas de caracoles de mar en la boca. Y así con bastantes otros, como lo son los murales del dios de las tormentas, en donde muchas veces vemos un lirio acuático saliendo de su boca, estos elementos acuáticos haciendo alusión y representando a la fertilidad. También podemos observar que esta relación tan cercana que tenían con el agua se relaciona directamente con la fertilidad. ¿Por qué? Porque el agua era una pieza clave y un elemento clave para que estas tierras que estos usaban para su agricultura y sus cosechas se mantuvieran como tierras fértiles. Las lluvias jugaban un papel importante, por eso también toda esta importancia del dios Tlaloc y el dios de las tormentas. Estamos hablando de Quetzalcóatl, quien era la deidad principal de Teotihuacán, y vemos que Quetzalcóatl al final del día es una deidad que también es dios de la fertilidad. Entonces la fertilidad está presente en absolutamente todos lados dentro de Teotihuacán. Incluso sabemos que la élite teotihuacana era una casta, podríamos decirlo, de gente que se involucraba en actividades políticas, pero también en actividades religiosas, eran posiblemente sacerdotes. Y dentro de estos asentamientos de la élite teotihuacana, como se cree que era el palacio de Quetzalpapalotl, podemos observar otros elementos acuáticos. Dentro de este palacio de Quetzalpapalotl está este mismo mural del patio de los jaguares, en donde vemos al jaguar con la trompeta de caracol de mar. Y arriba de los pilares que sostienen a este palacio de Quetzalpapalotl podemos observar unas siluetas que también parecen estos caracoles de mar. Entonces la fertilidad está presente en absolutamente todos lados. Algo que también me pareció muy curioso y que nos mencionó un guía hace poco que fui a Teotihuacán, es que estos teotihuacanos tuvieron una interacción directa con los mayas, es decir, que estos se cruzaron. Y se cruzaron, ¿por qué? Porque Teotihuacán tenía bien establecidas varias rutas comerciales a lo largo de todo el país, rutas comerciales que se extendían justamente hasta territorio maya. Y los teotihuacanos tenían un material que era sumamente valioso para todas las civilizaciones mesoamericanas, el cual era la obsidiana. Y esta obsidiana la intercambiaban por jade. Y este jade no se encontraba en la región de Teotihuacán, por lo cual era traído a través de rutas comerciales. Y dentro de la cultura maya, dentro de estas ruinas arqueológicas, encontramos muchos restos de esculturas, restos de figuras que contienen jade. Entonces este material para los teotihuacanos era sumamente importante y según lo que he estado investigando era un material que también tenía una connotación religiosa en cuanto a la fertilidad. El jade representaba a la fertilidad. Entonces no hay un concepto que esté más presente en Teotihuacán que no sea la fertilidad. Es impresionante. Los templos de Teotihuacán, incluyendo la pirámide del Sol, se utilizaban para rituales religiosos y se especula que la mayoría de estos rituales eran dirigidos hacia la fertilidad. Este año, en 2024, el doctor Enrique Flores Niño presentó una nueva hipótesis, una nueva teoría que establece que Teotihuacán es una ciudad completamente dedicada a la vida y a la fertilidad. Establece que la calzada de los muertos, como se le conoce, no es un lugar el cual esté dedicado a la muerte o que venere la muerte. En realidad es un camino de la vida que representa el ciclo de la naturaleza y la fertilidad, así como todos los edificios de Teotihuacán. Estos edificios habla que son una extensión del espíritu de los teotihuacanos. Al estar alineados con el sol, estos edificios de algún modo ayudaban a componer el calendario agrícola y le daba a los teotihuacanos un entendimiento bastante profundo de la vida que los rodeaba. Y estamos hablando de la vida no solo de los pobladores, de las personas, sino de la naturaleza en general y de todo este ciclo natural. Entonces, esta nueva hipótesis me parece sumamente interesante y encaja perfectamente con esta suposición que leí hace poco que establece que esta ciudad está dedicada a Quetzalcóatl. ¿Y por qué la complementa? Porque al final Quetzalcóatl es el dios de la fertilidad y esto me hace pensar que la fertilidad al final del día sí es el tema central, el tema central de Teotihuacán y el porqué de esta ciudad. Los sacrificios no se hacían para dar por perdida la vida, sino para poder continuarla, para poder prevalecer. Entonces Teotihuacán, estamos hablando de un centro de vida, un centro de naturaleza. Y me parece sumamente interesante que a través de la arquitectura estos pudieron haber plasmado el espíritu completo de su civilización
No lo sé, simplemente todo acerca de Teotihuacán es fascinante. Todo tiene un porqué, todo está entrelazado, no hay... Vaya, estoy seguro que si tuviéramos más información al respecto, explicar todo esto sería un poco más fácil, pero en muchas ocasiones estamos haciendo suposiciones. Pero estoy fascinado, debo decir. Cabe recalcar que esta caminata es larguísima. No sé si se alcanza a ver al fondo. Sí, ahí está. Yo creo que estamos como a 5 kilómetros de la pirámide, más o menos. Bueno, hoy en día Teotihuacán continúa siendo una ciudad sumamente importante. Continuamos encontrando restos de Teotihuacán en diferentes sitios arqueológicos como lo es Monte Albán en Oaxaca y como lo es toda la zona maya. Esto de entrada nos indica que existía una influencia cultural, una influencia comercial por parte de Teotihuacán en estos pueblos. Se sabe que Teotihuacán era este centro comercial sumamente importante, probablemente el más importante de toda Mesoamérica, y sus rutas comerciales se expandían hasta estas zonas. Entonces, cuando vemos la importancia de Teotihuacán y vemos el panorama completo de lo que fue la ciudad en su apogeo, no podemos evitar preguntarnos cómo fue que Teotihuacán pasó de ser la ciudad más importante de toda Mesoamérica en sus tiempos a una ciudad completamente en ruinas. Y bueno, hablar acerca de la caída de Teotihuacán en realidad es entrar en otro misterio. Sabemos que Teotihuacán es una ciudad bastante misteriosa y en este caso la caída de esta ciudad no es la excepción, pues no sabemos mucho. Lo único de lo que tenemos certeza es que esta ciudad fue quemada y luego abandonada, que fue cuando quedó en ruinas. Pero varios arqueólogos sugieren diversas hipótesis, diversas teorías. Entre estas teorías encontrándose que Teotihuacán fue saqueada, atacada desde fuera y en ese momento se destruyó, y fueron estos atacantes quienes quemaron la ciudad. Otras teorías sugieren que hubo una sobreexplotación de los recursos naturales. Otras teorías sugieren que, hubo conflictos internos que terminaron por carcomer a Teotihuacán desde dentro. Y es aquí donde, si pudiéramos hilar todas estas teorías en una sola, la caída de Teotihuacán sucedió por todas las teorías recién mencionadas. ¿Y cómo sucedió esto? Gracias a la sobrepoblación. Cabe recalcar, esta es mi teoría. Entonces, yo no soy ningún experto, pero creo que tiene bastante sentido si lo ponemos de esta forma. Conforme la población de Teotihuacán crecía, los recursos naturales aumentaban en su demanda, y llegó a un punto en donde estos recursos naturales y esta demanda no pudo ser satisfacida por parte de Teotihuacán. Y es aquí donde empieza el conflicto interno, pues probablemente las clases altas, la élite de Teotihuacán, recibió gran parte de estos recursos naturales, mientras que los demás no recibían mucho. Y es aquí donde probablemente empezaron los conflictos internos que empezaron a comer a Teotihuacán por dentro. Viendo que Teotihuacán estaba experimentando una crisis, aquellas alianzas comerciales tan fuertes que Teotihuacán solía tener, empezaron a caer. Y es aquí donde creo que pueblos que probablemente no tenían una buena relación con Teotihuacán, vieron esta debilidad en Teotihuacán y esta crisis y aprovecharon el momento para poder deshacerse de ellos de una vez por todas, y fue aquí cuando los pueblos externos atacaron Teotihuacán y de este modo la quemaron hasta el punto de dejarla en ruinas. Al final, hablar acerca de la caída de Teotihuacán es igual de intrigante que hablar acerca del significado de esta ciudad y acerca de sus deidades, porque al final Teotihuacán es ese gran misterio de las civilizaciones precolombinas que todos quieren resolver. Es una ciudad que continúa en exploración y así será por mucho más tiempo. Hoy en día, Teotihuacán se mantiene como uno de los sitios arqueológicos más importantes de todo el mundo. Su estudio sigue siendo importante no solo para reconstruir el pasado, sino para entenderlo. Creo que no podemos ver a esta ciudad ni a ningún sitio solo desde lo intrigantes que son. Nos tenemos que preguntar cuál es el principal aporte de la arqueología para la humanidad, y creo que la respuesta es bastante sencilla. La arqueología nos ayuda a entender el comportamiento del ser humano y de su organización social. Este conocimiento bien utilizado puede ser aplicado a la civilización moderna y el impacto puede ser muy positivo. Los misterios de Teotihuacán seguirán cautivando a quienes se crucen en su camino por el resto de la eternidad. Y por el momento a nosotros nos corresponde continuar buscando significado en esta ciudad.
Bueno, ¿y cuándo volvemos o qué? Creo que últimamente me ha dado como esta urgencia de hacer estas cosas nuevas y dentro de toda esta agenda de actividades creo que conocer acerca del país de uno mismo es sumamente importante para no caer en la ignorancia y estas pequeñas visitas nos sacan de nuestra zona de confort y nos ayudan a informarnos un poco más y culturizarnos. Entonces, visita bastante nutritiva. La próxima vez les contaré muchas cosas más. Ahora sí que me enfoqué en tomar muchas fotos, muchos videos y creo que fue una buena visita con mi amigo Benicio, ¿no? A huevo. Y ya, entonces nos estaremos viendo.